Una persona lleva laborando 3 años. Le indican que se ha terminado su contrato, pero no le fue entregado un preaviso con anterioridad. ¿Qué puede hacer? Hay que analizar varias características de esta situación. La primera es qué tipo de contrato tenía esa persona, cuál era el término del contrato que cumplía, si dentro del contrato se había señalado la cláusula de las prórrogas o del preaviso como tal. También hay que analizar si la persona había sido terminada en su relación de trabajo por alguna justa causa o no. Pero entonces, partiendo de los casos más extremos en el que a esta persona le terminaron el contrato de manera intempestiva, ahí sí vamos entonces a analizar la situación de este trabajador. Inicialmente, quien tiene la obligación de preavisar que el contrato no se va a prorrogar es el empleador. Antes, eh, por ahí antes del año 98 más o menos, el trabajador tenía la obligación también de preavisar a su empleador de que iba a prorrogar o a no prorrogar el contrato. Hoy, después de unas sentencias de la Corte Constitucional del año 98, se empezó a analizar que las personas o los trabajadores no tenían la obligación de dar ese preaviso o esa prórroga. Pero ojo, en estas condiciones, cuando no se ha manifestado el tema del preaviso y el trabajador decide terminar intempestivamente la relación de trabajo sin ninguna justificación o alguna causa que de verdad pueda reputarse como imputable a su empleador, ya que éste le ha incumplido de pronto con sus obligaciones, aquí habría que analizar si dentro del contrato existe alguna cláusula indemnizatoria para la parte responsable que dé por terminado el contrato intempestivamente, sin ninguna justificación, generando con eso perjuicios a la contraparte. Ya les he dicho que el trabajador no tiene la obligación de hacerlo, pero si dentro del contrato se señala que desea terminar la relación de trabajo en cualquier momento, sin pensar en las consecuencias que eso traería, porque muchas veces los empleadores se perturban al momento de que su trabajador decide irse de la empresa y este tiene que buscar su reemplazo, tiene que buscar la manera de capacitar al nuevo trabajador, sobre todo cuando estamos hablando de trabajadores que tienen una alta autonomía y dirección dentro de la empresa. Miren que no es cualquier situación la que se está enfrentando en las entidades y entre las empresas y los empleados, a pesar de que gozan de tantas garantías laborales, hacen caso omiso a estas situaciones sin importar el detrimento de su empleador. Pero el punto aquí es más claro. El empleador es quien está diciendo al trabajador, ya no sigue más el trabajo, el contrato. Usted, a partir de hoy, después de que ya llevaba 3 años con nosotros, se va. ¿Qué va a pasar? Pues entonces, lo que puede hacer ese trabajador es que acuerde con su empleador si le va a reconocer alguna indemnización por la terminación en la que se está dando abruptamente la relación de trabajo. Eso inicialmente. Si el empleador obviamente no lo hace de manera libre y espontánea o autónoma el reconocimiento de esa indemnización, el empleado puede acudir ante la justicia ordinaria laboral para que se le reconozca esa indemnización por la terminación del contrato sin justa causa. ¿Ok? Entonces, miren que el punto es que si el empleado no tiene una condición para que se le dé por terminado el contrato de trabajo, hay una justa causa para que se le indemnice por esa terminación sin razones o argumentos de parte del empleador. Hay algo que necesito que tengan muy presente. Cuando el empleador decide dar por terminado el contrato, pero esa terminación no antecede un preaviso o una falta de prórroga, por decirlo así, sino antecede un preaviso de esa terminación del contrato, sino que simplemente lo quiere dar por terminado, todo empleador debe justificar las razones por las cuales da por terminado ese contrato. Es decir, analizar dentro del Código Sustantivo del Trabajo cuál justa causa puede darse aplicación dentro de la terminación y así proceder a esa terminación de manera legal, de manera regular y sin pago de indemnizaciones. Esto lo omiten mucho los empleadores. No tienen en cuenta que toda terminación del contrato sin justa causa o con justa causa, por lo menos en este caso, cuando hay justas causas, deben argumentarse las razones por las que se están terminando las relaciones de trabajo. De lo contrario, sería una terminación sin justa causa y el empleado podrá acudir a la justicia ordinaria para que se le reconozca la indemnización o en su defecto, si hay posibilidades, dependiendo de las circunstancias del caso, a un reintegro.
Miren que las circunstancias se dan de manera paralela frente a la obligación de ese empleador cuando se da una terminación del contrato abruptamente sin darle una explicación. Ahora, aun cuando la dé de manera abrupta, la terminación, miren que el empleado también tiene la oportunidad de contradecir o de hacer uso del derecho de contradicción o de defensa ante esa situación que le está planteando el empleador. Supongamos un ejemplo. ¿Qué sucedería si yo llevo 3 años en mi empresa trabajando y hoy el empleador decide darme por terminada la relación de trabajo porque yo estaba cometiendo actos, digamos que sexuales en la empresa con algún compañero de trabajo, pero eso no es cierto. La razón que da el empleador al terminarme la relación de trabajo es esa justificación, que se da por terminado el contrato de trabajo debido a la siguiente causal consagrada en el Código Sustantivo del Trabajo, según los hechos que aquí se relacionan. No es solamente mencionar el artículo y la norma, es además mencionar los hechos que dan fondo a esa situación para que se termine la relación de trabajo. Ahí en esa oportunidad el empleado tiene toda la facultad también de defenderse y así evitar esa terminación sin justa causa. Si no se le da el derecho a ese trabajador de poder contradecir o de hacer el uso de derecho de defensa para que esa terminación no tenga ninguna fuerza jurídica, entonces ahí también podrá acudir ante la justicia ordinaria laboral para que se le indemnice por la situación sin justa causa de esa terminación. Espero que haya sido un poco amplia la respuesta que les di. Traté de plantearles todo el panorama con respecto a qué pasa cuando el empleado no preavisa o cuando el empleador no preavisa, y si en tantas circunstancias, cuando ese mismo empleador no hace un preaviso, sino que termina abruptamente, cómo debe ser esa terminación para evitarse una indemnización a favor de ese empleado.